Walter, también se une Mauricio Salén. Walter es el director de la revista Análisis Semanal, es una revista de corte económico, pero también político. Reitero la bienvenida a Mauricio Salén y de recordarle a nuestra audiencia que esta entrevista las pueden seguir Comienza Mauricio. Ya, solamente déjame indicar, nos pueden seguir a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, en la cuenta X, en YouTube, a través de la página CNT, en nuestra plataforma www.i99.com.es, y quienes nos van sintonizando por la radio a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Inicia, Mauricio, por favor, buenos días. Buenos días, Bolo, Ramiro, Walter, buenos días, un gusto saludarte a la distancia, querido amigo, y un gusto poder conversar la mañana de hoy aquí en el panel del diálogo. Walter, empecemos por un tema importante que se dio el día de ayer, una especie de desafío, amenaza, no sé qué término ponerle en función de incluso abonar más ya al problema diplomático que tenemos, de imponer aranceles del 27% a México, es decir, un país pequeño como el Ecuador sanciona a la segunda economía más grande de Latinoamérica, poniéndole aranceles, y seguramente en reciprocidad va a venir lo mismo hacia nosotros, afectando a casi 200 millones de dólares de exportaciones hacia ese país. Sin embargo, ¿cuál es el efecto real? ¿Qué crees que hay detrás de eso y qué afectaciones le puede traer al Ecuador? Buenos días, Walter, un abrazo. Buenos días, Mauricio. Gusto verte. Hace tiempos que no conversamos. Ramiro, Enrique, que felicidad estar de nuevo con ustedes. Mira, Mauricio, tú ya has puesto un poco la base de lo que son las cosas. Yo creo que el tema de la motivación no va por el lado económico, sino por el lado político. Porque si el Ecuador quiere un acuerdo, firmar un acuerdo con México, no es que por las sanciones que pone el Ecuador, México se va a ir de rodillas y decir, firmo donde usted me diga. Al contrario, más bien esto aleja que pueda haber un acuerdo. Entonces, ese no es el punto central. Veo también un problema, las consecuencias que yo veo, más allá que los países, que México ponga también aranceles al Ecuador, pero yo pienso que en términos generales lo que se importa de México, o lo que México importa de nosotros, o con lo que nosotros exportamos a México, podrán encontrar otros mercados, en el sentido de que nosotros le damos preferencias a México y traemos productos industrializados que son similares a los que nos puede dar Brasil. Entonces, si le ponemos a México, por decir Brasil, país de igual nivel de desarrollo que México, puede suministrar con igual tipo de ventaja que tiene. Y nosotros lo que principalmente exportamos es cacao, y por eso es que han subido las exportaciones a México, porque el precio del cacao ha subido enormemente. Pero hay tal escasez de cacao en el mundo que no va a haber problema vendérselo a otro país. Entonces, por ese lado, yo no veo tanto problema, pero por otro sí. Y en el sentido de que en las últimas décadas, la tendencia es que la inversión extranjera que viene al Ecuador son de compañías multilatinas. No vienen las grandes alemanas, ni americanas, ni japonesas. Vienen sobre todo las mexicanas, en menor grado Colombia, Perú, Guatemala, etcétera. Y hay importantes firmas en el Ecuador que son subsidiarias de empresas mexicanas. Y entonces, el conflicto diplomático que hemos tenido por allá, diplomático, pero a nivel de empresas no ha habido problema. Y de pronto comienza a haber problemas, es decir, puchica, vamos a invertir en el Ecuador, que después hay aranceles y nosotros vendemos partes a la ensambladora que tenemos en el Ecuador y viceversa, y eso va a perjudicar las inversiones extranjeras en el país y la relación entre empresas. Entonces, en ese sentido, ahí es donde yo veo el principal impacto negativo. Y lo positivo para el gobierno, creo yo, es, en primer lugar, desplazar otros tipos de noticias durante esta última semana de campaña y luego ahondar en la parte patriotera, es decir, nosotros no les paramos a los mexicanos y a lo mejor con eso se gana algo más de votos, viendo que en la parte política también México pues, es el país que apoya más decididamente a Rafael Correa, acoge y mantiene a sus altos integrantes, trató de llevarse a la fuerza a clase del país. Entonces, en ese sentido, creo yo que se deteriora esa relación a nivel de gobierno, pero lo más importante es que puede
afectar la relación de la inversión multilatina en el Ecuador, particularmente la mexicana. Coincido, Walter, en eso y que es un tema netamente político, porque al final del día el hecho de nosotros desafiar a una economía como la mexicana simplemente lo que puede traer son consecuencias diplomáticas más allá que económicas, como bien lo indica. Ahora, nosotros importamos mucha medicina que viene de México y en ese aspecto podría de todas maneras encarecerse el tema de la medicina en el Ecuador que no se produce en otros lados. Existen laboratorios que están asentados en varias partes, pero a veces hay otro tipo de presiones que las empresas preferirían no romper con México y podría tener afecciones al Ecuador. Por otro lado, Walter, el tema de el plan económico que tú has visto de todos los candidatos. Hay planes que son incumplibles, inaplicables, por ejemplo, eso de entregarle las empresas públicas a la gente y darles una acción a cada ciudadano ecuatoriano, por ejemplo, que por ahí se ha escuchado, cosas que son realmente inaplicables. ¿Qué crees tú que es lo más importante que los candidatos, todos los 16 candidatos, deberían estar pensando para el año 2025, toda vez que tuvimos un decrecimiento o un crecimiento negativo en el año 2024 y que se prevé que pudiese existir un efecto rebote en el 25? Pero ¿cuál crees que va a ser la base del plan económico del futuro gobierno? Bueno, yo pienso, quizás es por la cultura política ecuatoriana o porque la gente no está tan harta, pero yo pienso que había espacio para que haya un candidato tipo Milei. No necesariamente lo mismo que plantea Milei, pero sí alguien que mencione las taras que tiene la economía, por qué tiene 10 años así desde que cayó el precio del petróleo a fines del 2014, la economía está mal, y las cosas radicales que tienen que hacerse para hacer arrancar la economía, porque la economía tiene mucho potencial. Lo que tiene que hacer el próximo gobierno es abrirse a la inversión. Tenemos realmente desde que, me está remontando un poco la historia, pero desde que de mediados del siglo pasado hubo la idea en el mundo de que la intervención del Estado en la economía era la manera de salir adelante. Eso porque se pensaba que la Unión Soviética era un éxito. Entonces, hasta los países que no eran marxistas decían, no vamos a hacer marxismo, pero sí vamos a hacer una participación importante del Estado en la economía. Y en América Latina tomamos la sustitución de importaciones. Por defectos del modelo mal aplicado, no ha dado resultados y ahora se piensa que hay que abrir la economía. Pero en el Ecuador, que entramos de lleno a este tipo de política con los militares a partir del año 72, se ahondó con Correa en la Constitución de 2008 y el resultado es de que tenemos una serie de trabas para la inversión privada y no viene la inversión privada al país. Entonces, necesitamos inversión. Y cuando digo privada, es tanto de los ecuatorianos como de los extranjeros, porque los extranjeros vienen si es que los nacionales invierten. Si no invierten, los extranjeros tampoco. Entonces, se necesita esa inversión. Pero cuando hay inversión, se crean plazas de empleo, circula dinero, se hacen productos y todo el mundo aumenta su posición económica. Una vez que se tiene eso, a su vez se puede comenzar en un segundo plano a ver cómo distribuimos mejor las utilidades para que la base de la gente se beneficie tanto más que la gente más rica que está haciendo los negocios. Entonces, por ahí tiene que ir el manejo de la economía y el Ecuador tiene un gran potencial, pero está subutilizado y los capitales nos pasan por encima. Así es, Walter, gracias. Y mira, el capital pasa por encima porque no hay nada más sensible que el dólar, ¿no? Y cuando el dólar siente que el ambiente es hostil para la inversión, simplemente se va a otro lado. Y ese es el problema que tenemos en el Ecuador. Si no se respeta la Constitución por un lado, si en la década pasada tuvimos autocracia y se hablaba que los banqueros eran malos y que los empresarios eran malos, ¿qué empresario quiere venir al Ecuador? Si hoy no se respeta la Constitución y se la interpreta a gusto y paciencia de quien está en el poder, también los inversionistas ven que hay otros lados donde les dan mayor seguridad jurídica. Esperemos que todo eso vaya cambiando y para bien del Ecuador, el 9 de febrero se elija al mejor de los 16 y no al menos malo de 2. Un abrazo, Walter. Le doy paso a cabina a Ramiro, que tiene más inquietudes para ti. Fuerte abrazo. Gracias, Mauricio. Buenos días. Ya ha hecho suya su frase del mejor de 16 y el menos malo de 2. No me va a cobrar royalties. Walter, qué gusto de saludarte. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están, amigo? Leslie Alexander, quien fue embajador de Estados Unidos en Ecuador allá por el año 96, dijo una frase que yo la repito con alguna frecuencia: Ecuador es un país rico, pobremente administrado. Nada más claro y nada más verdad de lo que sostenía el embajador de aquel entonces en el Ecuador. Con este antecedente, estimado Walter, ya la vía de solución para mí es una sola: es cambiar la estructura jurídica del país, porque darle seguridad jurídica al país significa que la madre que pide alimentos tenga la tranquilidad de poder ir a un juez y que le dé la razón y no que la coime para darle la razón. Que las empresas privadas en un momento que tienen algún conflicto puedan ir. Que cualquier solución entre civiles de carácter penal, de carácter administrativo, encuentre la justa causa de resolución con la venda, con la balanza y con la espada. Que también y esto lo negaron en consulta, poder someter la cláusula compromisoria en los contratos y someter la causa de árbitro puede ser también otra opción. Todo esto va, Walter, en la estructura jurídica del país, y ese es un chip que todavía no lo tenemos inmerso en nuestra mente. ¿Usted coincide conmigo o tiene algo que agregar y poner o comentar? Bueno, yo estoy de acuerdo, Ramiro. Yo pienso que además de lo que tú dices, hemos dado pasos atrás. Si ponemos a ver con un poco de distancia, el Ecuador que surgió de la dictadura militar, desde Rondós hasta Sixto, habíamos, por lo menos, tenemos partidos políticos de distintas tendencias, se peleaban políticamente, pero había mucho más estructura, había mucho, yo que pienso que siempre ha habido corrupción en las cortes, pero había menos de lo que hay ahora. Y después, subió Abdalá y vino un desastre del golpe de Estado contra Abdalá, otro desastre. Entonces acá la situación se ha ido deteriorando. Institucionalmente, sin duda, eso es sumamente grave y eso incide también en lo que yo digo, que no haya tanta inversión ni de nacionales ni de extranjeros, porque hay también cambios abruptos en la legislación, hay interpretaciones de lo más antojadizas por parte de jueces, pero, gobernadas por el dinero, o como decía Pablo Escobar, plata o plomo, ¿no? Entonces, y los jueces optaban por la plata y no por el plomo. Entonces, sí, yo pienso que eso es necesario, reinstitucionalizar el país y tener si sería posible cambiar la constitución hacia algo más sensato, más lógico, ver una mejor manera de hacer, de arreglar el sistema judicial para que sea más confiable, sea jueces más probos. Y eso es lo principal. O sea, la justicia es algo, lo central para el funcionamiento de una sociedad. Eh, la economía sí, pero esencialmente es para la sociedad en todos sus aspectos, como tú dices, para que el ciudadano piense que la ley lo protege y no de que está a favor del que tiene el billete más grande. Es correcto, y no se den interpretaciones enfermizas de lo que la ley y la Constitución dice. Walter, le paso a Enrique San Martín, que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Walter, sin duda, me imagino que en la próxima edición hablarán sobre los aranceles. Y hoy el diario La Hora trae un editorial interesante, ¿no? Las nuevas balas de la guerra saliendo de Estados Unidos son los aranceles. Ahora, claro, es una manera de, arrinconar a las naciones que pueden resultarles incómodas. Pero en el caso del Ecuador, cuando le propone un 25% desde Ecuador a México, dice el mismo editorial, con economías débiles como la nuestra, no es una buena idea. ¿Qué opina Walter Spurrier al respecto? Sí, como yo digo, desde el punto de vista de política comercial, no es una buena idea, porque México y Canadá hacen lo posible por aceptar lo que dice Estados Unidos, porque su vida depende, de su economía depende de la exportación allá. O sea,
Canadá lo vemos en un mapa, un país muy grande, pero realmente la población está pegada, digamos, como a los 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos en la mayor parte de la población. O sea que ellos todos lo comercian con Estados Unidos, es totalmente integrado. México, no es una economía en sí muy competitiva. Lo que tiene es que por la cercanía a Estados Unidos tiene la maquila en el norte. Y ahí se instalan compañías de todo el mundo, no solo mexicanas, sino americanas, chinas, europeas, para vender a los Estados Unidos. Entonces, el golpe es sumamente duro y tienen que comerse su ira para que ver cómo se entiende con Estados Unidos. Y lo mismo pasa con Panamá. Panamá no ha hecho ninguna denuncia altisonante porque sabe que no va a sacar nada con eso, que se están muriendo de las iras los panameños. Nosotros pues no tenemos ese tipo de gran garrote, pues nosotros tenemos un palito de fósforo nomás y encima ya está apagado. Entonces, el asunto es solamente de política interna y hay un paralelismo con lo que está haciendo Trump. Y lo que se hace Trump, con mejor se lo entiende, es como algo que en Estados Unidos no ha existido hace mucho tiempo, pero sí en nuestros países. La idea es que un país es soberano, y soberano significa que los acuerdos internacionales no sirven para nada, porque uno hace lo que le da la gana. Yo soy soberano y se me da la gana de hacer lo que yo quiero, Sí, que no importa el resto del mundo. Que en el país se piensa mucho de eso. Dice, ¿por qué arbitraje internacional? No queremos, somos soberanos. Bueno, Estados Unidos está ahorita en ese plan y decir, yo no tengo acuerdos con nadie, que la OTAN por los asuntos de Rusia no tengo problema, los acuerdos comerciales no tengo problema, que la OMC no me sirve, que la Organización Mundial de la Salud tampoco. O sea, está en esa posición de tercermundista, podemos decir así, y así es como tenemos que entender lo que hace Trump. No es que haya tanto algo específico que le esté pidiendo a Canadá y México que sea importante, porque no es muy preciso en lo que él quiere. Básicamente lo que quiere decir es, yo soy soberano y hago lo que me da la regalada gana. Claro. Y en ese sentido es similar a lo que está sucediendo aquí, pensando que no vamos a tener consecuencias que no tenemos por relaciones con México y que internamente nos va a servir y va a ser también noticia, como en Estados Unidos es noticia estas cosas que hace Trump y están en primer plano. No voy aquí, Trump allá, y yo pienso que eso en parte ha motivado la acción del presidente a puertas de una elección. Correcto. Walter, muchas gracias. Muy gentil y siempre por compartir con nosotros y esta audiencia. Que tenga un buen día, Walter. Muchas gracias, Enrique. Ramiro, nos vemos. Saludos a Mauricio también. Ok. Abrazo, Gracias, Walter. Sí, señora. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, atención amantes del shopping, el centro comercial Malecón es tu destino ideal. Descubre la